Que tuve el semestre pasado, en el evento que igual en el marco de este espacio del museo, estuve aquí y les hablaba yo de un liderazgo, pero en equipos, y gracias a Adrián Ruiz de Chávez y a Telma, con quien estuve durante este año compartiendo mesa y mantel los miércoles, en las comidas. Y entonces gracias a eso me salió como estuve maquinando como algunas ideas respecto a los tipos de liderazgo, porque yo no soy experta, tengo que decirlo. He metido mis narices en esto y pues Telma me hizo la invitación a este evento, ¿no? Y el semestre pasado, bueno, en el evento pasado yo les decía que hay un tipo de liderazgo y que le titulamos, ¿no? Porque la verdad no sé si existen los libros, un tipo de liderazgo perverso. Y yo hoy en la mañana me hice un cuadrito para continuar con mis notas. Todavía no lo desarrollo, pero en aquel evento, y lo voy a resumir nada más en 3-4 minutos, porque no me he hecho todas las partes. En ese momento yo hablaba de un liderazgo que fomenta, y bueno, no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Yo se los voy a ir diciendo, pero estamos acostumbrados a ver un liderazgo como de la old school, donde alguien que ordena y alguien que acata, ¿no? A la vez que esas órdenes. Y yo les decía que entre las características de ese liderazgo perverso es aquel que fomenta un atomismo. Yo les hablaba como de una burbuja, ¿no? En donde todos estamos, todos la vamos construyendo y pues es muy cómodo, es muy atractivo estar como en esta esfera, que es nuestro espacio privado, y todos vamos construyendo esa esfera privada. Entonces, estamos en esta burbuja todos, que es nuestra fase, diría Leonardo Polo, como de la yoización, ¿no? Y entonces todos estamos como en esa burbuja y alguien que llega como a esos espacios en una empresa, incluso sea como líder en el sentido de en un estado, en una forma de gobierno, pues le es tierra fértil para manipularnos, ¿no? Y entonces pues caldo de cultivo este atomismo. ¿Por qué? Porque va generando una actitud de sospecha, de miedo, ¿no? Eso va favoreciendo también a este tipo de liderazgo. Incluso también vamos a tener que en esta actitud de sospecha, miedo, pues lo que prevalece es una obediencia, ¿no? Y además, y que tiene que ver con la noción de poder, el tipo de poder es como una concentración solamente en unos pocos, o en el que está hasta arriba, o en unos pocos. Y entonces, de eso hablé en el evento pasado. Y ahora les vengo a dar la propuesta, ¿no? Y de hecho así se titula mi participación. Yo le titulé Liderazgo, Poder y Sexos Comunes, ¿no? Y aquí también tuvo, ha tenido, aunque no lo crean, cierta influencia en mí, Alfonso Cervantes, porque entre la pasión que siente para estar en espacios públicos como en el aula, también, aunque él no lo crea, pero esto que él fomenta es la facultad de juicio. Fíjense que Kant ya escribió dentro de sus 3 críticas, que son como de sus obras como más importantes, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, y hay una que se titula la crítica del juicio. En esta, la crítica del juicio, él va a partir de que todos los seres humanos nacemos con una facultad, que es una facultad de estética. Y justamente estamos aquí en el marco de un museo, y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la relación con el liderazgo? Bueno,
Kant lo que sostiene en esa crítica del juicio es que todos nacemos con esta facultad para distinguir lo que es bello de lo que es desagradable. Y ustedes me podrán decir, o sea, sí, Carla, pero ¿y entonces por qué a alguien que le gusta una obra de arte, otro dice que está horrorosa? ¿Todos tenemos la misma facultad de gusto? Sí, todos la tenemos, más lo que nosotros consideremos que algo es bello es subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? Hay dos cosas de las que partimos. Una es la misma obra y que es la realidad. Y otra es la facultad. Hay dos cosas universales objetivamente en ese sentido. Entonces, ¿qué tiene que ver con el liderazgo? Porque 2 siglos después, Arendt recupera a Kant, su crítica del juicio, y va a decir que esta facultad estética también es una facultad política. ¿Por qué? Porque no solamente nos hace distinguir lo bello de lo desagradable, sino también lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo que es válido. Y entonces, ahí es donde vamos a tener, y ahí está la relación con lo del liderazgo, porque frente a un liderazgo perverso vamos a tener que, para fomentar este sensus communis, y que también es un concepto kantiano, sensus communis quiere decir sentido comunitario. Entonces, si nosotros partimos de un liderazgo en un sentido comunitario, estaríamos desarrollando y ejercitando nuestra facultad de juicio. ¿Por qué? Porque frente a las otras características que yo les mencioné, vamos a tener que, en lugar de esta burbuja o este espacio privado que construimos todos, lo más importante va a ser el espacio público, porque es el espacio donde están los otros. Y además vamos a tener que, en lugar de fomentar el miedo, frente a ellos se fomenta la confianza. También se ejercitan la corresponsabilidad. Y además, en lugar de irnos contra enemigos objetivos, no importa cuáles son sus actos y sus palabras, frente a eso lo que se va a fomentar o se va a partir es la pluralidad, la diversidad. Y también vamos a tener que, en ese sentido, vamos a usar juicios reflexivos, que también esto me lo fusilé de Kant. Juicios reflexivos y no juicios determinantes. Los juicios determinantes es acatar la regla tal y como es. Y un juicio reflexionante ahí, frente a una obra de arte o frente a una acción que nos parece injusta, es que nadie nos dice, no acatamos tal cual una ley, porque no necesariamente nos va a garantizar acatar las normas para hacer lo que es justo. Y vamos a tener también que la facultad de juicio va unida al pensamiento. ¿Por qué? Porque contiene 3 máximas. La primera, bueno, no van en orden, pero una de ellas es la de pensar por propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros pensamos por propia cuenta al decir que algo es bello, o al decir que algo es justo, o al decir que algo es bueno o algo es válido? Muchas de las veces nos dejamos llevar por hashtag yo soy Ayotzinapa, hashtag yo soy 132 o yo qué sé, y como que decimos, pues sí, como que me late que es algo justo. Sí, pero también piensa por propia cuenta. ¿Por qué crees que se haya cometido una injusticia? ¿O por qué tal cosa es algo bello? Entonces, una de las máximas es pensar por propia cuenta. La otra máxima es pensar acorde consigo mismo. Es decir, que aquello que dices también lo lleves a cabo. Esa es la segunda que nos ejercita la facultad de juicio. Y la tercera es pensar poniéndote en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque la facultad de juicio, como una facultad estética o una facultad política, tiene que hacer uso de la imaginación para, entonces, pensar cómo me sentiría yo frente a esa injusticia.
¿O qué es lo que sintió quien pintó o esculpió o está representando algo en una obra de arte? Entonces tenemos que hacer uso de nuestra imaginación. La facultad de juicio, entonces, fomenta eso. Y no solo va a ocupar de estas tres máximas, sino que además va a hacer uso del pensamiento, como lo dije en la primera, ¿no? El pensar acorde consigo mismo. Efectivamente, la facultad de juicio se hace en un espacio público donde están nosotros, pero también necesitamos un espacio de retirada, porque nadie puede pensar por nosotros, lo tenemos que hacer, y ahí está la responsabilidad. Solamente nos toca a nosotros mismos retirarnos, no necesitamos estar en nuestra recámara, ¿verdad? Pero sí hacer una retirada en un diálogo con nosotros mismos sobre lo que dijimos, o lo que hicimos, o lo que vamos a decir, o lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tener que, en ese sentido, el poder no se va a entender como en el primer tipo de liderazgo que yo les hablé, de liderazgo perverso, donde el poder más bien es en términos de poderío. Y aquí, cuando se parte de un sentido comunitario o de un sensus communis, el poder va a ser de actuar en concierto, que es lo que todos podemos hacer por un fin que tengamos en común. Entonces son dos maneras muy distintas de verlo y les digo, son como ideas que yo he venido maquinando desde que he estado dialogando, ¿no? Y con Thelma, y desde que la escucho en sus conferencias y desde que la escucho dar clases y bueno, y además no es que yo me las haya sacado de la manga, sino que todo esto está fundamentado también en autores que, digo, uno de ellos de los que mencioné es Kant, pero el otro es Arendt. Y fíjense que se puso de moda en el 2017. En el 2017, en enero del 2017, si ustedes googlean y ponen en Google Arendt, Trump, les van a salir un buen de cosas, de artículos. Comenzó a escribirse mucho, porque se puso de moda un libro que se titula Orígenes del Totalitarismo. ¿Por qué creen? Porque es cuando la primera vez que subió Trump al poder. Y entonces ahí comenzaron a decir, ¿qué tal si se vuelven a repetir escenarios similares a los del siglo pasado? ¿Por qué? Porque, como les digo, se titula Orígenes del Totalitarismo. ¿Qué es lo que se puede gestar en un tiempo determinado en que suba un líder, no solo de manera legal, sino también legítima, y que ejecute un tipo de liderazgo, como les acabo de mencionar, el liderazgo perverso? Esto nos exhorta a todos en la noción de poder, de actuar en concierto, a siempre, porque está como con nuestras antenas paradas de qué cosas son de las que nos sentimos impotentes. Fíjense de dónde viene la palabra impotentes frente a actos de injusticia, es decir, nos han quitado el poder y se ha concentrado en uno solo. Por eso hay que estar entonces siempre atentos a estas manifestaciones del poder en sentidos de poder. Entonces, bueno, estas son notas y como un punteo de aquello que yo estoy, de hecho, Thelma también me ha estado exhortando a que lo ponga por escrito, en este tipo de liderazgo vinculado con los sensos comunes, que es el sentido comunitario. Y bueno, pues esas son como mis reflexiones. Pues, muchas gracias.